Muy buenas tardes. En el día de hoy tenemos una audiencia conformada por personas de distintas partes de Latinoamérica a quienes les ofrecemos un cordial saludo. Desde la Red Latinoamericana para la Productividad, les damos la bienvenida a este nuevo webinar titulado Modelos de Innovación para MIPYMES. Esta vez será conducido por los expertos Estela Cristobal e Iván Oviedo, quienes participan en los procesos de fortalecimiento de capacidades de los colaboradores de las empresas de Uruguay y Colombia, respectivamente. Estela Cristobal es ingeniera química, tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas y un diploma en Inteligencia Estratégica y en Gestión de la Innovación. Es la jefe del Departamento de Innovación y Desarrollo en Gestión de la Gerencia de Tecnología y Gestión del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, y es coautora del Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación del Instituto Nacional de Calidad. Por su parte, Iván Oviedo es economista, especialista en gerencia de proyectos, con estudios de maestría en innovación con enfoque en la gestión de la innovación empresarial. Tiene experiencia en liderazgo y coordinación de proyectos de emprendimiento e innovación a nivel local y regional, así como en consultoría empresarial en el área del emprendimiento y la gestión de la innovación empresarial en proyectos locales y regionales. Actualmente se desempeña como líder de innovación y crecimiento del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y es además docente universitario y, como él se define, estudiante por siempre. Les comentamos que la Red Latinoamericana para la Productividad es una iniciativa transnacional conjunta en la que convergen instituciones públicas y privadas de distintos países del continente americano. Ellas son, desde Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; por Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo; por Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial; Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, y Colombia Productiva; por Costa Rica, el Centro de Calidad y Productividad de la Universidad Técnica Nacional; desde Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; por El Salvador, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; desde Haití, el Ministerio de Comercio e Industria; por Honduras, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación; por México, el Instituto Estatal de Capacitación; en Paraguay, la Fundación CEPROCAL de la Unión Industrial Paraguaya; desde República Dominicana, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES; y por Uruguay, el Centro de Extensionismo Industrial, el Instituto Nacional de Calidad y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU. Nuestro objetivo como red es compartir experiencias y buenas prácticas que nos permitan mejorar la productividad y competitividad de nuestros países, construyendo conjuntamente una cultura de productividad y aumentando la apropiación social del conocimiento. Este encuentro hace parte de una serie de webinars que han sido liderados por diferentes instituciones que pertenecen a nuestra red y que continuarán siendo comunicados previamente con el fin de contar con la participación de ustedes en cada uno de ellos. Esta conferencia tendrá una duración aproximada de 1 hora y, finalizada la misma por parte de los expertos, tendremos un espacio de unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos que las preguntas las formulen por el chat que van a encontrar en el lado superior derecho de la plataforma Teams, y lo pueden hacer a partir de ahora en cualquier momento de la conferencia. Ahora sí, le damos paso a Estela Cristobal del LATU y a Iván Oviedo Restrepo del CTA, saludándoles y agradeciéndoles por estar aquí compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Bienvenidos y adelante, Estela. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los que están atrás de los monitores y de los celulares por compartir los próximos 60 minutos con nosotros. Hemos diagramado la agenda de la charla de la siguiente forma. Vamos a comenzar con una breve caracterización de las MIPYMES en América Latina y el Caribe, e introducir la temática de, no podía faltar, de la pandemia del COVID-19 en el impacto de las MIPYMES de nuestra región.
Posteriormente vamos a hacer una conceptualización de qué trata la innovación empresarial y vamos a ver buenas prácticas en la implementación de los modelos de innovación en las MIPYMES. Ok. Veamos, cuando hablamos de MIPYMES en América Latina y el Caribe, ¿a qué población de empresas nos estamos refiriendo? Las MIPYMES representan en nuestra región el 99.5% de sus empresas. Aproximadamente el 88% de ellas son micro, casi un 10% son pequeñas y solo un 1.5% son consideradas medianas. Su impacto en el Producto Bruto Interno es aproximadamente del 22%, pero representan el 61% del empleo productivo formal de la región. Básicamente, podemos decir que se concentran en 3 sectores de baja productividad en la región, como son agricultura, comercio y construcción. Evidentemente es normal que las MIPYMES presenten niveles de productividad más bajos que las grandes empresas, es lo esperable. Ocurre para las MIPYMES latinoamericanas y ocurre con las MIPYMES europeas y de los países desarrollados. Tal cual pueden apreciarlo en el gráfico de barras que hemos incluido. El problema que tenemos en nuestras regiones es que nuestras MIPYMES tienen una productividad 7 veces menor que la productividad de sus pares europeas. Y ello no ha mejorado en el tiempo. Van a ver en el gráfico que el color azul marca las pymes latinoamericanas en el año 2009, el naranja las pymes latinoamericanas en el año 2016 y el color celeste de la barra marcan las pymes europeas, digamos, en el año 2016. Ven que la productividad de las microempresas, de nuestras microempresas, es aproximadamente del 6%, en cambio las europeas es del 42%. Y eso no ha mejorado en esos 7 años, en el plazo de 7 años que les comentaba. Tampoco casi en la pequeña y solamente se ve una mejoría del 2% en las medianas, que pasaron del 42 al 46%, pero siguen teniendo una diferencia de más de 30 puntos en comparación con las empresas con sus símiles europeos. Esta brecha de productividad laboral tan acentuada dificulta el relacionamiento entre las empresas de distinto tamaño, ¿no? Y por lo tanto dificulta su complementación productiva. No permite la generación de productos, de sistemas productivos dinámicos que logren estimular la innovación y la eficiencia económica. Por supuesto, hay un consenso en la importancia de la ciencia, de la tecnología y de la innovación para la salida de la crisis y la reactivación económica del periodo en que estamos viviendo. Ok. Muy buenas tardes para todos. Con esta introducción de Estela con respecto a la situación actual de las pymes, le hemos querido traer a colación un estudio de la OCDE, de la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CELA sobre un índice de políticas pymes. ¿Qué queremos con esto? Con esto queremos que tanto las entidades que pertenecen a estas redes latinoamericanas, especialmente de productividad e innovación, tengan conocimiento de que esto es un documento nuevo que salió aproximadamente en el año 2019, donde se hizo una evaluación independiente y rigurosa de todas las políticas de innovación y productividad aplicadas a este sector. Con ello queremos es que estas instituciones y ustedes los empresarios que están de pronto en este momento, en este webinar, sepan
sepan que hay un índice, que hay una evaluación, y haciéndoles esa evaluación, queremos ahondar en la quinta dimensión, que es la innovación y tecnología. En ese orden de ideas, uno de los grandes resultados de esa dimensión que tiene que ver con la transformación productiva y con esa innovación y tecnología es que necesitamos fortalecer a nivel de programas de cooperación, de programas de apoyo a las pymes en temas de servicios de apoyo, porque como ven en la franja color rosa, esto es una evaluación que se hizo de 1 a 5, es la que tiene un comportamiento aceptable en estos países que trajimos aquí a mención. Igualmente el tema de financiamiento para la innovación, hoy es una brecha, hoy es un cuello de botella, para nadie es un secreto en estos países latinoamericanos. También estrategias para mejorar la productividad. En algunos países es alta, en otros países no es tan alta, donde estas instituciones de fomento tienen que enfocarse a programas, a proyectos, a estrategias que le permitan a esta MIPYME mejorar su productividad y por ende su competitividad en mercados internacionales. Y por último, la integración. Para nadie es un secreto que estamos en un ecosistema donde la ciencia, la tecnología y la innovación y sus actores tienen que plantear sinergias de cooperación para que todos y cada uno de los países y su economía sea competitiva en este escenario de libre mercado. Ok. En este orden de ideas, aquí le trajimos a colación unos resultados del impacto del COVID-19 en las empresas, especialmente en las pymes. Para nadie es un secreto que estamos en una situación que a muchos nos ha tomado de sorpresa, y Latinoamérica hoy está en el punto que en algunos países está conllevando al pico. Entonces, la idea, aquí le presentamos que estas pymes en países como Argentina, Brasil, Uruguay, uno de los grandes impactos que tuvieron fue prácticamente la reducción de las ventas. Para nadie es un secreto, se redujo drásticamente los procesos de producción, también hubo un impacto negativo en sus compras, como lo podemos ver aquí en el cuadro, y también muchas de las MIPYMES o de las empresas tuvieron que acelerar su digitalización. La entrada a estos nuevos escenarios digitales, como por ejemplo el teletrabajo, todo el tema prácticamente hasta servicios de pre y postventa. Entonces son situaciones que hoy no podemos desconocer y situaciones que hoy nos están sobre la agenda para el análisis y para mirar qué políticas debemos mejorar, o qué políticas o qué incentivos los gobiernos y los organismos multilaterales tienen que brindar para apoyo a estas empresas. Aquí estamos hablando de empresa grande, empresa mediana, pyme y MIPYME y microempresa, para salir de esta situación. Sectores como por ejemplo alimentos, bebidas, medicamentos fueron los más afectados, pero hubo mucho más, como por ejemplo el turismo, los restaurantes, todo este sector de la economía creativa y cultural, servicios personales, todo el tema del sector textil y confección y el automotriz fueron los más perjudicados. En algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, muchas de estas empresas tuvieron que redefinir, tuvieron que ajustar su modelo de negocio de cara a no cerrar o de cara a no dejar de percibir un ingreso. Por ejemplo, en el tema, aquí en Colombia tenemos un ejemplo según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que salió en el mes de abril. Por ejemplo, el sector clúster y textil de la ciudad de Medellín, en Colombia, se redefinieron y empezaron a diseñar todos esos equipos de protección para el sector salud y así afrontar este tema del COVID-19. Aquí hay un mensaje muy grande que queremos compartir con todos los que están en este momento conectados. Hay una situación y esta situación amerita pensar, redefinir cuáles serán esos modelos de innovación en el cual la pyme, la pequeña, mediana y gran empresa tienen que adoptar
de cara a seguir siendo competitivas en el tiempo, ya sea en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Ok? Iván, charlemos un poquito de las medidas que los gobiernos están implementando como respuesta a la crisis. No debemos olvidar que todas las encuestas que se han realizado en nuestros países y en Europa también indican que los impactos mayores entre son en las empresas de menor tamaño, ¿no? Se estima que podría llegar a desaparecer el 21% de las microempresas de la región. Por tal motivo, básicamente las medidas que han tomado nuestros gobiernos se concentran en este tipo de organización, ¿no? Hay diferentes medidas. Las medidas financieras se han tomado para mitigar los problemas de liquidez que fueron originados básicamente por la fuerte caída de ventas que han tenido las empresas, el corte en las cadenas de suministro y de pago, ¿no? Son variadas y dependen de los países. Por ejemplo, algunos habilitaron líneas de crédito con tasas de interés preferenciales, prórrogas en los vencimientos de deudas, garantía de créditos en condiciones especiales y muchas otras, ¿sí? En el caso de las medidas laborales que se tomaron, básicamente buscaron flexibilizar el mercado laboral, proteger a los trabajadores y incentivar modalidades de trabajo que estuvieran alineadas a las restricciones del confinamiento en que muchos países ingresaron por efecto del COVID. A modo de ejemplo, por ejemplo, en Uruguay, dentro de las medidas laborales, se extendieron los subsidios por enfermedad para trabajadores de 65 y más años. Por ejemplo, hubo una flexibilización de los subsidios, de los regímenes de subsidio por desempleo. Hubo un incentivo económico, o hay, porque está vigente todavía hasta el 30 de septiembre, un incentivo económico para que las empresas reintegren o incorporen trabajadores, e incluso hay un régimen de seguro de paro parcial para que para que las empresas comiencen a tomar trabajadores en tiempos de jornadas menores a las habituales. En muchos de los países también se tomaron medidas que aceleraran la digitalización, ¿no? Posibilitar capacidades digitales para que las empresas pudieran continuar funcionando. Es así que muchos de los países fueron en forma crítica, implementaron capacidades digitales para que implementar el teletrabajo por parte de las empresas en un corto tiempo, para asegurar la posibilidad de realizar ventas y compras online a través de plataformas digitales, para que se pudieran organizar y gestionar los procesos productivos a distancia, en forma remota, y para que lo básico para el teletrabajo es que los hogares tuvieran buenas conexiones de internet y la ciberseguridad requerida para este tipo de maniobra, ¿no? Creo que capaz que después podés comentar un poquito sobre las medidas que Colombia tomó. En el caso de Uruguay, las medidas en cuanto a mejorar las capacidades de digitalización fueron basadas a una estrategia que incluyó la creación de nuevos canales digitales de comunicación, ¿no? Que básicamente estuvieron centrados en la atención sanitaria. Por ejemplo, se desarrolló un asistente virtual cuyo nombre que se le dio fue Coronavirus UI, para contar con la información centralizada en una única base de datos, y se desarrolló una herramienta digital que se utiliza para relevar las camas, los ventiladores y el personal disponible para internación. Otras de las medidas que nuestros países tomaron fue reorientar la capacidad productiva de las empresas frente a la situación de emergencia, ¿no?
en forma temporal para utilizar su capacidad ociosa y asegurar los insumos mínimos requeridos para, como consecuencia de la pandemia. En tal caso, Colombia también es un ejemplo dentro de la región con el tema de las empresas del clúster de moda que rápidamente, digamos, pudieron comenzar a fabricar prendas y accesorios de protección médica. Y finalmente, como última medida, es importante destacar todas aquellas que están relacionadas con los protocolos de seguridad y sanidad. No solamente para que los distintos rubros empresariales comenzaran a ejercer actividad luego de los periodos de confinamiento, sino también para que poder mantener los mercados de exportación, principalmente de alimentos a los que nuestros países y muchas veces las pymes acceden. Aquí, Estela, para complementarte un poco, yo pienso que aquí el llamado a todas estas instituciones y todas estas empresas, especialmente las MIPYMES que nos acompañan hoy, es que esta situación del COVID-19 generó un proceso de integración liderado por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde en coordinación con los diferentes gobiernos crearon estas medidas. Entonces aquí nosotros como red latinoamericana, en especial desde el LATU, desde el CTA, le hacemos un llamado a las MIPYMES para que busquen, se enteren, se informen sobre esas medidas y puedan ser beneficiarias de cada uno de estos programas que tienen los gobiernos centrales para mitigar un poco y pensar en este momento cuál va a ser su evolución o su comportamiento en una estrategia post-COVID. Entonces, me uno como a tu comentario. Ok. Intercambiemos un poco, Iván, en el sentido que a nivel global, internacional, hay consenso de la necesidad de que las MIPYMES innoven, ¿no? Para sobrevivir, para mejorar su productividad y para viabilizar de alguna forma su crecimiento futuro, principalmente a la salida de la pandemia. Pero entonces, Iván, ¿qué es lo que debe hacer una pyme para innovar? Sí, esto es una de las grandes preguntas que creo que a las diferentes instituciones de estos ecosistemas a nivel latinoamericano, las empresas llegan con esas preguntas y también se pregunta cada gerente, cada líder de proceso de innovación, ¿cómo puedo tener un modelo de innovación que me permita la sostenibilidad? Antes de entrar como en ese foco de modelos, yo sí quisiera de pronto contextualizar un poco el concepto de innovación empresarial, y ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en estos buscadores y le aparecen muchas definiciones. Nosotros aquí le trajimos una definición oficial que es del Manual de Oslo, que es un documento como un referente a nivel de estos temas que es producido por la OCDE, en el cual dice que innovación empresarial es la introducción de un producto, ya sea un bien, un servicio, de un proceso, de un método de comercialización o de un cambio organizacional nuevo o significativamente mejorado. Yo aquí quiero dejar un mensaje. Hay una definición clara de lo que es innovación, pero cada empresa, cada organización y cada territorio, este concepto de innovación lo tiene que interiorizar. Nosotros desde la institución decimos que si la innovación fuera una receta, todas las empresas fueran innovadoras. No, hay unas herramientas, hay unos conceptos claves, pero esos conceptos se tienen que interiorizar y tienen que adecuarse a las necesidades, primero que todo, de la empresa, de la organización o del territorio y por ende de las necesidades de ese mercado. En ese orden de ideas, ya teniendo claro este concepto de innovación que va a permitir el mejoramiento, la creación de todo lo que dijimos y también el diferenciarse, tener ese factor diferenciador, podemos innovar. Y aquí la teoría nos habla de 10, en este momento estamos hablando de más de 10 tipos de innovación. Aquí yo no los voy a leer prácticamente porque ustedes en los buscadores, en la diferente literatura, lo pueden encontrar, pero sí les quiero dejar un mensaje. Hoy
cualquier empresa, de acuerdo a su tamaño, independientemente de su tamaño, puede innovar tanto en modelo de negocio, que hoy es uno de los grandes tipos de innovación que se están dando de acuerdo al contexto, en estas nuevas realidades. En esta situación de la pandemia del COVID-19, yo creo que en todos los países de Latinoamérica hemos visto y hemos identificado estas empresas que han innovado en su modelo de negocio para no cerrar y para redefinirse, para buscar nuevos clientes, nuevos horizontes y mantener esos niveles de productividad. Igualmente, la red de contactos, no estamos solos. Hoy un empresario, un gerente, un líder de una MIPYME que diga que está solo, yo creo que es hora como de empezar como a pellizcarse, lo digo yo. Tenemos que trabajar en redes. Hay actores de este ecosistema, igualmente centros de innovación, centros de productividad, todas estas instituciones como universidades, como el Estado y otras empresas también nos pueden ayudar mucho a innovar en este tipo de redes. Todo el tema que tiene que ver como tercero tipo de innovación de estructuras organizativas, todo el tema de procesos, obviamente, la innovación de procesos te da la posibilidad de que usted sea más productivo, de que usted sea más competitivo y por ende sea un poco más eficiente y efectivo en sus procesos. De producto, obviamente, conocemos muchas empresas que hoy innovan a nivel de productos, a nivel de plataformas o sistemas, como lo llaman sistemas integrados. A nivel de servicio, aquí lo que busca este tipo de innovación es que el servicio tiene que ser inherente a una empresa, pero cuando se innova en servicio es porque usted genera un valor agregado adicional para que ese cliente, para que ese consumidor tenga una buena experiencia y quede satisfecho, usted le resuelva un problema o usted le solucione, le satisfaga una necesidad y que él quede satisfecho 100%. Obviamente está el tema de los canales de distribución. Hoy es un tipo de innovación que se está dando fundamental. Yo creo que el simple hecho del Internet, el simple hecho de las redes sociales, el simple hecho de estas plataformas de e-commerce, marketplace, todo como se llamen hoy, es un reto para las MIPYMES porque tienen que pensar la manera como vincularse a estos nuevos sistemas de distribución en el cual hoy el consumidor toma decisiones con base en un aparato, en un móvil, en un computador, en una tablet. Entonces hoy la pyme es el llamado a que venga, evalúe si necesariamente mi producto o mi servicio se puede comercializar de esa manera o definitivamente yo estoy en el modo tradicional. Innovar en marca como un noveno tipo de innovación es esencial. Todo el tema del posicionamiento, todo el tema que significa qué es una marca para un consumidor, eso es una manera de innovar. Y por último, y para mí es uno de los más importantes, es ese tema de experiencia del cliente. Siempre que una empresa desarrolle un producto, un servicio, un modelo de negocio, tiene que pensar qué experiencia yo le estoy garantizando a ese cliente, a ese consumidor, qué expectativas tiene y cómo yo se las puedo solucionar. Entonces, hoy el tema de experiencia del cliente es uno de los tipos de innovación junto con el modelo de negocios que más engrana. Entonces, ese es el llamado y ese es el mensaje, que pensemos sistémicamente, y hoy una empresa pyme puede innovar. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener una estructura. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener una estrategia. Y no estoy diciendo con estrategia que sea amplia, un documento tedioso, sino que este gerente, que este líder de esta MIPYME tenga como unos objetivos a corto, mediano plazo, enfocado también, articulado con el contexto, con nuestras realidades, y planee cómo va a ser la innovación al interior de sus empresas. ¿Ok? Genial, Iván. Quizás has resumido en forma muy precisa lo que a través de los años los modelos de innovación, cómo han evolucionado, ¿no? Si pensamos en la década del 50, los modelos de innovación de aquel momento eran totalmente lineales. Por ejemplo, el primer modelo que pusimos ahí como ejemplo, lo que se llama el empuje de la tecnología, era un modelo lineal muy simple en que el motor de la innovación era el descubrimiento científico. Las empresas innovaban a partir de los descubrimientos científicos de la época, ¿no? El mercado era tan solo el lugar donde se incorporaban los resultados
de esa innovación, los frutos de la investigación y el desarrollo. En la siguiente época, viendo que esos tipos de modelos era insuficiente para explicar las necesidades del mercado, comenzamos a hablar de una segunda generación al que se le denominó tirón de la demanda o market pool. Este modelo consideraba que todas las innovaciones empresariales y tecnológicas surgían a partir de un análisis de necesidades de los consumidores. O sea que el mercado era la principal fuente de necesidades y el empresario recurría al stock de conocimiento científico para, digamos, ofertar esa demanda que tenía. Digamos, evidentemente el concepto evolucionó y se vio que esos modelos lineales no evidenciaban la real forma de innovar de los años siguientes, que eran muy simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque no evidenciaban cómo se relacionaba la ciencia, la tecnología y el mercado. Y es así que surgen lo que se denominaron en su momento el modelo interactivo, que es un modelo secuencial, que tiene una lógica secuencial, en que las etapas son independientes de ese modelo, en el modelo, pero son interactivas, ¿no? El modelo tiene una serie de canales de comunicación, tanto internos en las empresas como externos a la empresa, que une las diferentes fases del proceso de innovación y que relaciona el mercado con la comunidad científica, ¿sí? Podemos hablar de una cuarta generación, ya que nos va a resultar más conocida quizás en la época actual, que es el proceso de innovación integrado, ¿no? ¿Qué motivó ese cambio? Que bueno, que el modelo existente a ese momento no explicaba cómo hacer para disminuir los tiempos de concretar una innovación, ¿no? El disminuir los tiempos de desarrollo de producto para introducir esos productos en el mercado en forma más rápida. Este modelo en realidad fue un modelo que se desarrolló a partir de los japoneses, del sector automotriz, y tiene las desventajas que implica un elevado nivel de coordinación y control a lo largo de todo proceso, ¿no? Más recientemente, y posiblemente el vigente actualmente en gran proporción, es el sistema integrado y en red, que es el modelo que principalmente las pymes deberían aplicar, ¿no? Este modelo entiende la sustentabilidad de innovación a través de alianzas estratégicas entre las empresas. Entonces, esas alianzas estratégicas entre empresas son básicamente pueden ser de carácter horizontal o de carácter vertical. Las alianzas verticales son el modelo de alianzas verticales es el que la pyme básicamente explora, generando una gran cantidad de relaciones con otras empresas de diferente tamaño, ¿no? De forma que esa red se va ampliando a lo largo del tiempo e incluso llega a involucrar a los clientes. Esa innovación en red posibilita que las empresas se integren y si recuerdas al inicio cuando hablábamos de los problemas de productividad y que no permitían un dinamismo de integración y se veía como una debilidad, en innovación, es debido a estos modelos. Los modelos actuales de innovación son en red. Las empresas no innovan en forma aislada. También podríamos hablar de una sexta generación una sexta generación que está más relacionada a la innovación abierta, ¿no? Básicamente
digamos, todos sabemos en qué consiste esa innovación abierta, en que las empresas van más allá de sus límites como empresa, ¿no? De sus límites naturales y desarrollan cooperaciones con organizaciones y profesionales externos a la misma, ¿no? Ese relacionamiento es muy fuerte con la universidad y con los centros tecnológicos que les permiten, digamos, que les permiten acceder a conocimientos y a prácticas que de otra forma sería imposible. Muchas veces se habla de esa inteligencia colectiva que los modelos de innovación abierta implican, ¿no? Las empresas tradicionalmente, en los modelos anteriores, la innovación estaba exclusivamente motivada por el conocimiento y los medios que tuviera la propia empresa. En la innovación abierta, ese modelo clásico se descarta totalmente, es un modelo abierto en que los proyectos de innovación se pueden originar tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, ¿sí? Y que en realidad posibilitan que las empresas accedan a mercados propios e incluso accedan con sus innovaciones a mercados de las otras empresas que integran, digamos, el grupo. Es importante tener en cuenta esto que te comentaba, Iván, el tema de las pymes y la generación de redes para innovar, porque básicamente es imposible que una pyme en forma aislada pueda llegar con éxito a innovación, a introducir innovaciones en el mercado, en las economías globales que tenemos hoy en día. Sí, Estela, yo pienso que hay un reto. Si hoy en este momento un gerente de una pyme que en este momento nos esté acompañando, en este momento hay una pregunta fundamental. Bueno, hay estos 5 generaciones de modelos ESTA con el tema de innovación abierta. ¿Cuál es el más adecuado para una empresa dado mi tamaño, dado mi capacidad y dada mi proceso de absorción al mercado? Entonces aquí nosotros, desde la red latinoamericana y desde la experiencia que tiene LATU en estos modelos de innovación, especialmente a nivel de pymes, y la experiencia acumulada que tiene el CTA en estos procesos de fortalecimiento y acompañamiento, hemos propuesto y les vamos a proponer a ustedes como una buena práctica es que la pyme implemente un proceso de innovación asertivo. ¿Qué significa un proceso de innovación asertivo? Donde esa pyme tenga como eje central o eje principal identificar esas oportunidades, esas necesidades de innovación o esos dolores y esos problemas que tienen esos clientes o ese mercado. Y entonces a través de un paso a paso, donde parte de esa identificación de esas oportunidades, luego genera ese proceso de ideación, las prioriza de acuerdo a su estrategia, a sus objetivos, de acuerdo a su visión como empresa en el tiempo, y a partir de ahí empieza la construcción o la maduración de un negocio que, si lo encamina bien, va a permitir un éxito en el mercado. Esta maduración del negocio consta, por ejemplo, de la construcción de ese modelo de negocio, esos modelos de negocio a través de estas metodologías que muchos aquí ya conocen, como por ejemplo la metodología Osterwalder, el Business Canvas, el Lean Canvas y otros modelos de negocio. También implican esa suscripción o esa implementación o definición de esa solución mínimo viable o de ese producto mínimo viable, y también una estimación de cuál será ese mercado potencial, ese mercado objetivo al que yo quiero llegar. Cuando yo ya tengo listo ese paso, luego hay una etapa de factibilidad del negocio. En esa factibilidad del negocio, las pymes tienen que aprender a definir cuáles son ese paso a paso, ese flujograma, cuál es esa estructura de costes y esos modelos de ingreso de ese nuevo de negocio de cara a ese mercado, para luego y finalmente estar en un proceso de mercadeo y comercialización. No, recuerden, muchachos y compañeros que están aquí en el webinar, y me disculpan porque yo soy docente y trato mucho a mis estudiantes de muchachos. Estos procesos
de nada sirven si no hay procesos de aceleración en el mercado. La inmersión de ese producto, ese servicio, ese modelo de negocio en el mercado, el cual me va a permitir, primero que todo, una validación de que cumpla esos requerimientos y por ende un ingreso. Estos 6 pasos nosotros como red les proponemos a las MIPYMES para que sea un sistema de innovación adecuado de acuerdo a las características y a las necesidades de ella. Obviamente este modelo no es aislado. Este modelo nosotros lo identificamos o lo vinculamos a las esferas de la sostenibilidad. Por ejemplo, estas nuevas innovaciones deben de tener ese enfoque económico. No existe una innovación si no genera una retribución económica. No existe una innovación si no genera unos ingresos para la empresa. Yo creo que una empresa de cualquier tamaño no va necesariamente a innovar de por sí. Tiene que tener un beneficio y ese beneficio se expresa en temas de rentabilidad y se expresa en temas monetarios. Pero también no puede desconocer el enfoque social. Aquí es donde viene que esta innovación, que estos proyectos de innovación o estos nuevos modelos de innovación causen un impacto en la sociedad. Obviamente no podemos desconocer que la sociedad es la beneficiaria de estos proyectos, a través ya sea de clientes directos o usuarios potenciales. Y también no podemos dejar a un lado la esfera de la sostenibilidad ambiental o ese enfoque ambiental. Hoy más que nunca hay una presión, hoy hay más que nunca una nueva tendencia de innovar, de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, este nuevo sistema de innovación dirigido a las pymes que nosotros hoy estamos aquí presentando a ustedes, debe contener estas 3 esferas y debe ser algo muy sistémico y que le dé respuesta a cada uno de estos enfoques. Ustedes me dirán, esto es un reto, es bastante reto porque o es lo económico, o es lo social, o es lo ambiental. Pero esto es un tema que lo debemos medir, que lo debemos planear muy detalladamente para no tener errores o para no ser un tema de ensayo-error. Tenemos que identificar cuáles son esas externalidades positivas o negativas sobre esas 3 esferas. Obviamente, transversal a esto, debe estar las conexiones inteligentes. Para mí, esto es uno de los principales valores agregados. El empresario, esa MIPYME, tiene, como lo dije anteriormente, que relacionarse con su ecosistema, con el mismo empresario, que puede ser su aliado, con el Estado, que es el que formula programas y políticas, con la universidad, que es la que genera conocimiento y puede llevar y puede tener nuevo conocimiento sobre la innovación. Las instituciones como la ATU, como el CTA, como las otras instituciones de la red, que somos centros de innovación y productividad, donde a través del conocimiento podemos transformar territorios, eso es algo que tenemos que vincularse. Igualmente aquí hay un tema de la financiación, hay fondos, hay redes de ángeles inversionistas que te pueden ayudar al tema de tu nueva innovación. Entonces aquí el mensaje es que miremos y pensemos sistémicamente. Si yo soy un líder de la MIPYME y si como líder quiero innovar, tengo que pensar no solamente en mi innovación, sino también en los 3 enfoques. Y paralelamente tengo que vincularme con este ecosistema que en este momento está. Estamos en un mundo interconectado. Hoy la conectividad nos da mucha ayuda, mucha facilidad para relacionarnos. Miren, hay muchas redes. Estamos en una red donde podemos sacarle provecho, beneficio para nuestros proyectos propios o colectivos. Y por último, también transversal y no menos importante, es la tecnología. En este momento, dada esta época, el desarrollo tecnológico es fundamental. Yo en múltiples conferencias he escuchado a veces hasta posiciones que dicen que una innovación debe de tener el componente tecnológico. Eso es para mucho, eso depende de la necesidad y depende de la realidad del empresario. Pero para nadie es un secreto que el componente tecnológico es fundamental para las nuevas innovaciones. ¿Por qué? Porque tenemos medios, tenemos capacidades, tenemos hoy una infraestructura tecnológica que nos permite involucrar la tecnología, sacarle provecho y maximizar ese uso de la tecnología para nuestros clientes, para satisfacer esas necesidades, para satisfacer esa experiencia al cliente, lo que vimos en esos tipos de innovación. Entonces, básicamente, este modelo
un modelo que desde nuestras instituciones se lo proponemos a ustedes, que sea el gerente, los empresarios, los de las MIPYMES, queríamos compartirle con ustedes. Pero este modelo no funciona solito, tiene que tener unas herramientas. Y para que este modelo funcione, el empresario debe adecuarse a unas herramientas. Y la principal herramienta que nosotros como instituciones recomendamos es importante la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica, que es todo ese fenómeno de buscar, ese proceso de buscar, capturar y analizar información de la competencia, del entorno comercial, del entorno político, económico, macroeconómico, legal, normativo y por ende tecnológico para tomar decisiones. Hoy en muchas empresas se ha avanzado en esto, lo tienen como una actividad, algunas lo tienen como proceso, pero es algo que le tenemos que seguir trabajando. Nosotros desde el CTA, y yo creo que el LATU también desde su institucionalidad, le dice a los empresarios y les recomienda que la vigilancia y la inteligencia tiene que ser un proceso inherente a la dinámica empresarial. Hay que mantenerse adecuado, informado de esas alertas del mercado. Miren, yo creo que en diciembre ninguna de las empresas nos veníamos venir este tema de la pandemia. Si de pronto lo hubiéramos para un poco más enfoque, tuviéramos estrategias mucho más fuertes y consolidadas. Ahí nace la necesidad de contar con herramientas como la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica, con el objetivo de tomar decisiones. Otra de las herramientas clave es todo el tema de la propiedad intelectual, el proteger la innovación. Eso a mí me va a permitir que yo tenga el control, ese título, ese poder sobre ese conocimiento que desde mi proceso desarrolló. Entonces, a través de una patente de invención, una patente, modelo de utilidad, a través de el registro de marcas, el registro de lemas, el registro de nombres comerciales. Y otro tipo de propiedad intelectual son los derechos de autor, esas nuevas metodologías, esos nuevos procesos que mi empresa puede proteger. Y ustedes me dirán, Iván, o le preguntarán a Estela, ¿para qué sirve eso, proteger la innovación? Eso te va a permitir, primero que todo, un control sobre tu innovación, te va a permitir nuevos ingresos por temas de licenciamiento, y eso es un activo intangible que va a permitir que tu empresa le permita valorarse más en el mercado y tener una aproximación mucho más eficiente en el tema de valoración económica. Cuando ya la empresa tenga este modelo, implemente y adopte y apropie este modelo, porque este es el mensaje de este webinar, que las empresas no solamente conozcan los modelos, sino que lo apropien y piensen un poco en cómo lo pueden apropiar a su dinámica. Hay que tener claro unas herramientas, hay que tener en cuenta, unas alertas del entorno y unas nuevas tendencias en los modelos de negocio. Y aquí les vamos a presentar algunas. Por ejemplo, hoy hay una nueva tendencia, la economía circular. Cómo una pyme o una MIPYME puede involucrar procesos de economía circular. Entonces, para los que no saben, la economía circular es este sistema que permite el reaprovechamiento de los recursos. En este momento hay muchas definiciones de 9 R's, de reciclar, reutilizar, reparar, reponer, en fin, hay varias R's, pero ¿qué es el objetivo y cuál es la filosofía de esta economía circular? Evitar un poco esas salidas de esos desechos o de esos residuos al medio ambiente y hacer un mejor uso de los recursos naturales, ser consecuente un poco con el medio ambiente, y ahí es donde yo le digo que estos nuevos modelos de innovación tengan en cuenta este enfoque ambiental. ¿Ok? La otra tendencia son los procesos de ecoinnovación. La ecoinnovación va a implicar, entonces, ya teniendo claro cuáles son esos bienes, esos productos, esos nuevos modelos de negocio que yo quiero vincular al uso eficiente de los recursos naturales, yo aquí empiezo a ecoinnovar. Empiezo a brindarle a ese mercado que hoy consume procesos, que hoy consume ecoproductos o ecoservicios, enfocarlos como a ese tema de la ecoinnovación. Entonces aquí me gusta mucho esa imagen que piensa verde, y yo creo que hoy que las MIPYMES tienen que avanzar a ese pensamiento verde. Hoy es una tendencia, hay mercados
que consumen altamente esos productos ecoinnovadores. Entonces el llamado es que pensemos un poco cuál es la vida útil de esos productos que nosotros sacamos al mercado, de esos servicios, y pensemos un poco en la reutilización o estas R's que nos invita a la economía circular para ser un poco más sostenibles con el medio ambiente. Otra tendencia en los modelos de negocios es el tema de la industria 4.0, que hoy es un tema muy latente, hoy es un tema álgido en nuestras agendas de política pública, pero una pyme va a decir, bueno, yo cómo involucro estas tecnologías, un Big Data, una inteligencia artificial, cómo involucro un tema de Internet de las cosas. Bueno, aquí lo importante primero que todo es conocer qué significan cada una de estas tecnologías de la industria 4.0 y mirar cómo yo la puedo apropiar o yo la puedo utilizar para mi proceso productivo o para mis productos o mis servicios. Muchas de estas tecnologías le van a permitir al empresario mejorar en sus procesos, ser más eficientes, ser más productivos y por ende ser más competitivos. Pero aquí lo más importante es planear la absorción de esa tecnología y por ende asimilarla de tal manera que le resulte una inversión y que no le resulte un gasto. La otra nueva tendencia son la digitalización de MIPYMES. Estela, ¿quieres comentar algo sobre digitalización de MIPYMES? Sí, en cuanto a la importancia de las tecnologías digitales como capacidades para mejorar los procesos productivos desde distintos puntos desde distintos ámbitos, ¿no? No solamente estimulan la innovación en el diseño de productos y servicios, sino que también nos permiten crear nuevos modelos de negocio. El e-commerce, por ejemplo, es un caso netamente, un modelo que surge a partir de la digitalización. Mejoran, y digamos, no debemos de perder de vista que mejoran los canales de comunicación con los consumidores y la fidelización de los clientes, y reducen los precios de los servicios de apoyo de las MIPYMES, así como le permiten acceder a nuevos mercados que eran impensables antes de la aparición de estas tecnologías, ¿no? La revolución tecnológica impulsa cambios profundos en los procesos productivos y las MIPYMES no pueden estar ajenos a estos cambios. Totalmente, una nueva tendencia que tenemos que incorporar, igualmente parte de este desarrollo tecnológico que tenemos que aprovechar muy bien. Y la última tendencia, como ya lo he venido diciendo a lo largo de la conferencia, son las conexiones inteligentes. Tenemos que trabajar en red, tenemos que vincularnos, tenemos que trabajar mancomunadamente. Y aquí un mensaje para estos empresarios que hoy nos acompañan, que busquen en cada uno de sus países instituciones como el LATU, el CTA, otras instituciones en sus países, para que los ayudes a incorporar este tipo de tecnologías, estas nuevas tendencias para el mejoramiento productivo y competitivo de su empresa. Ya teniendo claro de pronto este modelo que nosotros les planteamos, estas herramientas que nosotros le recomendamos y estas nuevas tendencias, y ya para finalizar, plantear unas reflexiones finales. Y aquí nosotros le queremos plantear estas reflexiones finales basadas en esta gráfica, que nos gusta mucho y que nos gustó mucho que terminar la presentación con esta gráfica. Estela, ¿tenés algo con respecto a esta gráfica? Esta gráfica dice mucho, esta gráfica puede decir poquito, pero esta gráfica es una realidad de lo que pasa a veces en nuestros ecosistemas regionales empresariales. Sí, totalmente. Una de las cosas que viendo el dibujo, una reflexión que me surge, es el tema de aceptar el cambio, ¿no? De la gestión del cambio. Y si pensamos en la pandemia que estamos transitando, el tema de la flexibilidad y de la resiliencia. No debemos olvidar que las pymes han demostrado en este periodo que su flexibilidad y su capacidad de resiliencia ha sido muy alta, ¿no? O sea, y las estadísticas están dando que mucho más que las grandes empresas. Entonces, esos son factores que debemos potenciar que aún más en este tipo de organización. Y otra reflexión que me surge de la figura es, y que no hemos hablado hasta ahora, es el tema de los equipos de trabajo, ¿no?
muchas veces al hablar de innovación nos concentramos en temas tecnológicos o de organización o de nuevos productos y perdemos un poco de vista que, digamos, los equipos de trabajo internos y las redes externas que las empresas deben generar y mantener y enriquecer y regar como si fueran una plantita día a día para generar confianza y poder crecer. Entonces, los equipos de trabajo, no solamente desde el punto de vista de mantenerlos capacitados, sino también de cómo estas organizaciones retienen los talentos, ¿no? Cómo estas organizaciones logran retener a los mejores, porque muchas veces las pymes son utilizadas por los profesionales jóvenes para ir escalando, digamos, a organizaciones mayores. Entonces, las pymes tienen el desafío de retener esos talentos, ¿no? Quizás no haya recetas, depende mucho del estilo directivo que cada una tenga, pero sí es importante que tengan en cuenta de la necesidad de empoderar a sus equipos de trabajo. No importa si estamos hablando de 2 personas, 3 personas o 10 personas, pero el empresario debe tener presente cómo empoderar a sus equipos y qué significa empoderar, ¿no? En realidad estamos pensando en permitirles tomar decisiones, permitirles ser tenidos en cuenta, permitirles ejecutar, escucharlos, ¿sí? Y, digamos, generar instancias para que esos equipos de trabajo tengan impacto. Perfecto, totalmente de acuerdo, Estela, porque hoy estas tendencias del talento humano, el personal es el activo más importante de la empresa y yo creo que un líder, un gerente de cualquier tipo de organización, llámese empresa micro, pequeña, mediana o gran empresa, tiene que propender a empoderarlo, a retenerlo y por ende a identificar cuáles son sus capacidades, a identificar cuál es el conocimiento que verdaderamente hoy necesita su empresa para lograr una escalabilidad y para lograr una sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que eso es un reto, yo creo que a nivel de Latinoamérica hoy estamos propendiendo hacia allá. El tema de identificar cuál es el talento humano que yo necesito, hoy es uno de los puntos de reflexión y de agenda en cada uno de los planes estratégicos organizacionales. Y también como para complementarte este tema de reflexión final, yo esta gráfica me gusta mucho porque a veces, como lo dice, estamos muy ocupados y no vemos que las soluciones nos las presentan y de la forma un poco básica y a veces en nuestro día a día, a veces en nuestra cotidianidad, que uno aquí en Colombia, no sé, en otros países latinoamericanos, escucha mucho a los gerentes diciendo, no, es que hoy tengo muchos chicharrones, tengo mucha cosa. Y a veces uno le pregunta, señor gerente, ¿y en qué momento piensa usted su empresa? Y a veces no hay tiempo para pensar la empresa. Entonces aquí una reflexión es que líder, gerente o ese jefe, tómese un tiempo para pensar su empresa. Tómese un tiempo para identificar cuáles son sus cuellos de botella, sus brechas y a partir de ahí, que a través de la innovación, a través del desarrollo tecnológico, usted le permita avanzar a una situación ideal. Yo creo que a veces las herramientas las tenemos, las soluciones las tenemos, pero a veces por nuestra miopía, y a veces no vemos esa solución y no llegamos a esa situación ideal que todos queremos. Por mi parte, esa es una de las grandes reflexiones y les agradezco ante todo como este espacio. Y Estela, no sé qué más quieres comentar al respecto. No tengo más palabras. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora sí, son las 3 en punto, entonces a la sesión de preguntas e inquietudes que tengan hacia nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y por escucharnos. Perfecto, muchas gracias Estela e Iván, realmente muy motivador y enriquecedor todos los conceptos que han vertido, al punto que se generó un gran intercambio en el chat de preguntas.
que vamos a, como tampoco es que podamos hacer otro tanto de tiempo para las respuestas, hay como dos grandes temas que han aparecido, entonces intentaré agruparlos. Por una parte, hay reflexiones con relación a lo primero que ustedes planteaban sobre el tema de la digitalización. Ahí planteaba Nicolás por qué en Latinoamérica el mercado digital no había sido o aún no es un impacto en el mercado. José planteaba que él trabaja en páginas web y tiendas online y que les cuesta convencer a los pequeños empresarios de esto. Entonces, un poco, bueno, una pregunta iría por ahí, ¿cómo hacer para que se incentive más la digitalización en las micro y pequeñas empresas? ¿Querés comer? Comento un poco mi conocimiento del tema. Por lo pronto lo que pasa en Uruguay. En muchas MIPYMES cada vez más, digamos, no van a través de la creación de páginas web, sino a partir del uso de Facebook y de plataformas de ese tipo para promocionar sus servicios, ¿no? Lo cierto que quizás si uno ve las estadísticas del gobierno electrónico en Uruguay son muchas veces comparativamente superiores al resto de los países, ¿no? Nuestro país ha invertido mucho en conectividad, digamos, ha invertido muchísimo en el plan Ceibal para llegar con tecnologías digitales a los jóvenes y generar capacidades y talentos, digamos, digitales desde temprana edad, podríamos decirlo. Quizás lo que ocurre a nivel de Latinoamérica en sí es el acceso, ¿no? El real acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Hay muchos, recientemente a partir de preparar esta charla tomaba contacto con proyectos del BID en varios países latinoamericanos, Argentina, Colombia y demás, en cuanto a una fuerte capacitación en tecnologías digitales y en el uso de las tecnologías y las plataformas online. Creo que esto es un proceso. Ese proyecto, por ejemplo, fue un proyecto de 3 años y terminó en el 2018. En 2020 comenzamos con una pandemia que aceleró procesos de uso de tecnología. Pensemos que hace 3 meses era impensable, por lo pronto en Uruguay, que mayoritariamente estuviéramos en teletrabajo y utilizando plataformas digitales, ya sea Teams o Zoom. O sea, no eran herramientas que se utilizaran, en cambio hoy en día todos lo hemos incorporado. Entonces creo que la globalización y esta pandemia en cuanto a las tecnologías digitales las está promocionando muchísimo. Realmente creo que sí, la gente está aprendiendo el uso y bueno, y creo que eso a futuro se va a incrementar muchísimo más. Sí, yo de ahí también estoy de acuerdo con Estela. Yo considero que es un proceso que, dada esta situación, se aceleró un poco, pero yo pienso que de acuerdo como al comentario del compañero que es emprendedor y su modelo es vender este tipo de plataformas, yo pienso que hay que mirarlo desde dos aristas. Una arista desde el punto de vista de procesos internos, cómo las TICs y todo este tema de digitalización me permite mejorar los procesos internos y cómo yo a través de las TICs y todas estas herramientas de digitalización puedo llegar a más clientes. Entonces, en ese orden de ideas, a nivel de procesos internos, yo considero, y de acuerdo a mi experiencia, lo que he leído, lo que he conocido y lo que he hablado con otros empresarios, falta un proceso de alfabetización definitivamente, falta más programas que permitan más la apropiación de esas TICs, de todos esos temas, de todas estas herramientas. Y a nivel de cara al mercado, a nivel de cara a clientes, hacerles un poco entender a esos clientes, a esos consumidores, los beneficios de comercializar a través de estas plataformas. Entonces yo le recomiendo mucho a este empresario que hizo el comentario, trata
de darle a entender a ese pequeño empresario cuáles son las ganancias que tiene respecto a la digitalización de sus procesos y de sus servicios de cara a maximizar nuevos ingresos o a buscar mucho más cliente o ampliar su mercado. Muchísimas gracias. Creo que han aportado con estos conceptos a las preguntas. Y bueno, el otro gran grupo de comentarios o preguntas tiene que ver en por qué es que a las empresas más bien pequeñas o micro les cuesta innovar y trabajar en red, ¿no? Carlos Díaz plantea si será que hay que son más temerosos a la hora de innovar. También se plantea, otra persona que estaba como anónimo, plantea que si eso estará ligado a la rentabilidad de la innovación o a que son procesos de mediano y largo plazo. Y bueno, y Alejandro también planteaba que a veces la verticalidad dentro de las empresas impide también el hecho de que se esté abierto a la innovación y al trabajo en red. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, Estela, ¿quieres primero las damas? Gracias, Iván. A ver, creo que hay varios motivos, por supuesto, ¿no? O sea, es multifactorial, no hay otro. Pero al nivel de la microempresa, de la pequeña empresa, hay un tema del relacionamiento persona a persona que es muy fuerte, ¿sí? Hay un tema de, por supuesto, la generación de confianza. Por ejemplo, todos aquellos que hemos trabajado con empresas en la generación de redes y de círculos de innovación, nuestra experiencia es que hay todo un periodo de generación de confianza que uno nunca puede dejar de trabajar, ¿no? O sea, con las empresas. Entonces, si lo pensamos en esa MIPYME o en esa microempresa que, digamos, que en Uruguay son menos de 4 integrantes, digamos, y su relacionamiento con otras organizaciones, digamos, es crítico la generación de confianza, ¿no? Es crítico que las empresas, y las micro y las pequeñas, participen en asociaciones empresariales. Cuando tú hablabas del tema de la vigilancia y de la inteligencia, es los primeros lugares para que una MIPYME, una pequeña empresa, tiene para tomar contacto en el concepto de hacer un proceso de vigilancia, son las propias asociaciones empresariales. Pero no solamente, pero las asociaciones empresariales que sean proactivas al tema de incorporar las nuevas tecnologías y los nuevos conceptos y el diseño, digamos, y las capacitaciones en ese sentido. Entonces, yo, digamos, dentro de los factores múltiples que hay, creo que la confianza es uno de ellos. El otro factor es el día a día, ¿no? En Uruguay tenemos, posiblemente en el resto de Latinoamérica también, una propaganda a nivel televisivo que presenta al empresario, al microempresario multifacético, ¿no? En su día es el gerente de producción, el gerente de marketing, el contador, o sea, todo en la misma persona. Esa es la realidad de la MIPYME. Posible en Uruguay y en Latinoamérica. Entonces, el tema es, a veces la voluntad la tienen, el día a día lo lleva totalmente, digamos, les pasa por como quien dice, como decimos en el agua por encima, y muchas veces se le dificulta salir de ese día a día. Lo que solemos ver en Uruguay es que las nuevas, digamos, el microempresario, la pyme, muchas veces son, o en su gran mayoría o mayoritariamente, empresas familiares, y las nuevas generaciones, los jóvenes que se incorporan a las empresas, suelen ser muy proactivos en buscar la generación de redes, ¿no?
digamos generalmente los padres o los otros les dan un lugar para ese relacionamiento hacia el exterior de la empresa que, digamos, que le incentivan de esa forma. Eso ayuda mucho, el contactar a las nuevas generaciones que se incorporan a este tipo de empresas. Sí, yo ahí tengo algo que aportar muy chiquitico para complementar lo que dijo Estela, es que obviamente la cotidianidad y el día a día a veces no lo deja uno a pensar. Y por ejemplo, mi recomendación es planear ese proceso de innovación. Y no significa planearlo a 5, a 10 años, no, planearlo a un corto plazo para obtener victorias tempranas. Y si, por ejemplo, uno de los motivos para no innovar es la falta de recursos económicos, en varios países latinoamericanos hay convocatorias, hay programas de recursos de cofinanciación, donde hay que presentar un proyecto y a veces este empresario de la micro o de la MIPYME de pronto no tiene la cultura del proyecto. Entonces a veces deja de percibir o deja de estar en esas convocatorias o en esos programas de acceso. Entonces mi recomendación es que si de pronto no tengo la capacidad, acérquese a esta institucionalidad que hay en este ecosistema de emprendimiento e innovación y asesórese, apóyese de personas o instituciones que saben para que les encuentren como esa ruta a seguir. Básicamente para nadie es un secreto que el acceso a la financiación, el tema de la planeación son obstáculos de la innovación, pero también el empresario tiene que empezar a derrocar o a mitigar esas creencias de yo no puedo, mi empresa es muy pequeñita. No, a veces hay casos exitosos de empresas muy pequeñas que son escalables y exitosas en el tiempo. Entonces ya viene un tema de, yo lo llamo de mindset, del chip, de acá, de quitar un poco esa aversión al cambio, de innovar y buscar esas ayudas y utilizar esos recursos que en este momento pueden ser poquitos en varios países o en otros países pueden ser muchos, pero los hay. Recursos que le van a permitir a ese emprendedor, a ese empresario pequeño y mediano y a esa gran empresa innovar. Buenísimo. Muchas gracias a los dos. Sus respuestas han generado más comentarios en el chat, pero bueno, teníamos un horario previsto y en realidad creo que ahora, sobre todo en esta última respuesta, dieron varios como canales por los que deberían tantos quienes apoyan a las MIPYMES como las propias micro y pequeñas empresas y medianas, indagar a veces también. Lo que falta es llegar a la información, como planteaban ustedes, que hay oportunidades en los países y no se conoce, ¿no? Nosotros agradecerles desde la red a Estela y a Iván, porque realmente ha sido muy enriquecedor este intercambio. A todos les invitamos a completar la encuesta de satisfacción que está aquí en el chat de preguntas, en ese link. Les agradecemos si lo pueden ya abrir ahora e ir completando mientras vamos cerrando el webinar. También comentarles que bueno, lo que buscamos con esta encuesta es en los próximos que nos quedan, estamos más o menos un poquito más de la mitad de los webinars que tenemos previstos hasta diciembre a realizar en el marco de la Red Latinoamericana para la Productividad. Así que lo que puedan aportarnos también nos va a ayudar a mejorar esta propuesta. Y decirles que la presentación del webinar que hicieron Iván y Estela se las vamos a estar enviando a los mails en los que se anotaron cuando entraron ahora a la presentación. Y también van a ser compartida la grabación completa del webinar a través de redes sociales, específicamente CTA y LATU los estaremos subiendo en los próximos días a los canales YouTube de cada una de las instituciones. Así que los invitamos si quieren volver a verla o si quieren a su vez invitar a otros a verla, van a poder verlo desde allí. Acá Estela y Iván les dejaron sus correos electrónicos, que era otra solicitud que habían hecho por el chat, y están las páginas web de ambas instituciones. No resta más que desde la Red Latinoamericana para la Productividad agradecerles la presencia y la participación a todos los asistentes. Les deseamos que este webinar haya sido de su agrado y además les sea de utilidad.
Y los invitamos a estar atentos a las redes sociales, ya que en unos 15 días estaremos teniendo una instancia similar a esta sobre otra temática. Les deseamos un feliz resto de jornada, los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.